Quinta parte. La denuncia. ¿Usted entiende que esto es una causa pública?, dijo el empleado, que tomaba minuciosamente sus datos. Solo quiero que investiguen, agregó la mujer asustada ante la severidad de semejante expresión. Causa pública. Señora, le repito, aquí no estamos hablando de una cuestión privada. En ese caso debió haber ido al juzgado civil. Sí, allí he ido también. Perdone el atrevimiento, dijo el empleado, pero ¿por qué no deja las cosas como están? ¿A qué se refiere? Solo le doy un humilde consejo. Desde el momento en que usted deja asentada la denuncia aquí, esta pasa a ser pública y usted adquiere la figura de querellante y su marido es el querellado. Abuso deshonesto agravado por vínculo. Es como quedará caratulada esta causa. Yo no afirmé nada. Desde el momento que denuncia, afirma, dijo el empleado, mostrando cierto grado de fastidio. Son cuestiones técnicas que no viene al caso discutir. Pero yo solo les pido que averigüen. No quiero acusar. La denuncia, señora, es una acusación. Aquí no hay grises. Quien hace una denuncia en el fuero penal adquiere inmediatamente la figura de querellante. Lelia parecía tonta. ¿Y eso qué es? El empleado sonrió para sí. Mejor convérselo con su abogado. Y piense bien si quiere o no dejar asentada aquí su denuncia. La mujer se mordió los labios. Se sentía acorralada por la contundencia de aquellas palabras. Aún así, pensó, de ninguna manera se echaría atrás. Solo se tomaría un respiro de algunos pocos días. Había pasado ya por muchas instancias. Tal vez esta fuera la última. Tomó su cartera y dijo con voz que intentó ser firme, pero que sonaba risible a oídos de su interlocutor. No tenga dudas de que volveré en unos días. Como guste, respondió el empleado sin mirarla. Lelia enfiló con paso seguro por el pasillo hacia la puerta del Palacio de Justicia. La brisa fría de julio le trajo reminiscencias de aquellos días de agobio y exaltación. Recordaba los primeros tiempos cuando se dijo que habría de tomar el toro por las astas. Entonces estaba tan convencida, tan embriagada por la furia de su convencimiento. Los hechos latían con la fuerza de su presencia. En aquel tiempo todo había sido menos difícil que ahora. La intimidad de los acontecimientos, al tiempo que la exponía a la mayor de las orfandades, paradójicamente le brindaba un sentimiento casi quijotesco, que la hacía soñar con cambios drásticos, acciones heroicas, semejantes a las noveladas en las sagas épicas. Era aquel sueño irrenunciable de bastarse a sí misma, vivir bajo el influjo de su propia potestad. El quimérico sueño de poder crecer según el alma que las utopías le dictaran. Un mundo paralelo se desataba con vehemencia, a la par del real. De este modo, Lelia volvía a enunciar las esencias que habían quedado truncas en aquella casa que la tía Dora le había arrebatado mediante artimañas. En los últimos años, la mujer se había encontrado en aprietos. Tenía más acreedores de los que podía tolerar y debió apurar el paso de algunos billetes. Lelia le vino justo a la orden de sus necesidades en tanto realizaba una buena acción con su sobrina, con quien, obviamente sabía, tenía cuentas pendientes. Dejaba parte de su dinero a su nombre. Le compró una casa sencilla en San Telmo y abundó su cuota para que pudiera pagarse un abogado. Desde la separación de su sobrina,
Las relaciones de don Marcos y su familia habían dejado de convenirle. Lelia recibió su clemencia pasivamente, sin agradecer. Ambas sabían, no había nada que agradecer. Se mudó a la nueva casa con Karen apenas hubo terminado el contrato de alquiler. Marcos había vuelto con su familia. Saliendo del Palacio de Justicia, cruzó la plaza de tribunales hacia el Petit Colón. Allí se sentó al lado del ventanal y trató de distraerse. A su alrededor se desplegaba un espectáculo que desgraciadamente no le resultaba desconocido. Miraba con cierta ironía la fauna tribunalicia que iba y venía, saludos rebosantes de dientes y lápiz labial. Las mesas abundantes de carpetas, papeles, saludos de impostada cordialidad. Saludos ligeros iban y venían como tentáculos de una realidad que se escondía bajo las inmaculadas carpetas. Pidió un café doble y 3 medias lunas. Aunque no en sus pormenores, en sus habilidades cotidianas conocía muy bien el fondo de esas almas de hipocresía almibarada. Ajedrecistas del código, heraldos negros, sí, pensaba repitiendo Vallejo. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, los heraldos negros que nos manda la muerte. Miraba con dedicación el ir y venir enredado de los mozos, esa amabilidad que se empeñaba en parecer sincera. Sabiéndose observados, sus movimientos eran rápidos pero corteses, eficaces pero con cierto aire de elegancia despreocupada. Difícil combinación, se compadeció Lelia. Lo notable de aquel lugar era el contraste de su belleza colonial con la invasión abigarrada del bullicio. Valpurgis bajo la gris azulada columna de humo de los cigarrillos, la polifonía de los celulares, maniquíes encorbatados, nerviosos, sonrientes, féminas de una especie que era imposible desconocer. Tal vez a partir de Caro, Lelia lograra una buena referencia para poder definirlas. Indispensable poseer aire displicente, importante condimento, una feminidad coqueta y al mismo tiempo distante. Esa virtud que tienen ciertos individuos de parecer extremadamente imprescindibles, extremadamente ocupados y requeridos. Seres sociales por excelencia, cuyas intimidades se disipaban en una nube de controversias interiores fácilmente resueltas en la negación de todo aquello que los acerque al filo de la orfandad inevitable. Estos seres, hombres y mujeres, siempre bullen, enredan sus vidas y si en algún momento logran salirse de la alineación circundante, buscan otra, una especie de tour de tiempo libre que les impide el abismo de la contemplación de sí mismos. Así los veía Lelia, tal vez exagerando con su irremediable poética ya instalada en ella hacía tiempo, desde el momento en que encontró que su vida era posible ser vivida en un relativo estado de intimidad recuperada. De ningún modo era que hubiese logrado retirarse del torrente de los acontecimientos, pero al menos podía, o eso imaginaba, incidir parcialmente sobre ellos. Se había mudado junto a Karen, luego de que se sucedieran los últimos hechos. La casa era antigua, tal vez bastante descuidada, pero tenía un patiecito, cosa que a su hija le venía muy bien. Distribuyó con deleite todos los adornos que había rescatado de la casa antigua. Las copas de la abuela, los tapices, el tintero del abuelo al que ubicó delicadamente en su mesa de trabajo junto a su carpeta azul, que iba engrosando cada día a su tamaño. Compró una tortuga para Karen y un canario que gorjeaba bellamente en las mañanas, lo que la ponía irremediablemente de buen humor, por muy mala que hubiera sido su noche. Allí, en la soledad de la pequeña casa de San Telmo, comenzó a reconstruir algunas piezas de su desperdigada historia.
Había logrado sobreponerse al pánico que durante toda su vida acechara la capacidad de sus actos. Sin embargo, los primeros tiempos habían sido excesivamente difíciles. En varias ocasiones creyó que perdería la cordura, pero a medida que iba retomando fuerzas, la más hostil que la acechaba también se volvía más resistente. Es casi un signo ineludible de aquel que desafía un orden instalado, soportar las mayores desdichas en el preciso momento en que su corazón parece imponerse sobre las circunstancias. Una guerra silenciosa muchas veces, donde las pasiones se yerguen mudas entre las conciencias, estableciendo una lucha sin cuartel. Los depredadores huelen el olor particular que despide la futura presa, y aquel perfume sacro para la lid del más fuerte es el gran talón de Aquiles de las naturalezas hipersensibles. Tal era el caso de Lelia, aún más exacerbada durante los primeros tiempos anteriores a su separación definitiva. El clima de impunidad que se respiraba por todas partes daba aliento a esta especie que siempre ha existido, pero tal vez nunca con tanta libertad de movimiento como cuando se ha naturalizado el goce por el sufrimiento del otro, disfrazado de indiferencia. La impunidad crece libre bajo las bambalinas de las instituciones democráticas. Pocas veces, como en aquella última década del milenio, el alma de una sociedad había llegado tan bajo. Se había instalado el espíritu salvaje de los maestros de la reorganización nacional. ¿Había cambiado realmente el fondo de aquel sistema de terrorismo de Estado, o es que simplemente desde ese punto ya no resultaba conveniente? Se había aplastado con beatitud y perseverancia el espíritu idealista que había asomado en la década del 70. Pero ahora, en cambio, el aire se enrarecía de nuevos crímenes cotidianos, estafas millonarias, venta de armas, una bandera libre para los lores del narcotráfico. Una fiebre de consumo y ostentación tecnológica en la cruzada de las privatizaciones múltiples. Allá lejos iban quedando los sueños de una cultura que elevara a las masas. Aquellos eran no más que arcaísmos. Así, el asesinato de la sensibilidad social que naturalizaba todas las formas del oprobio mediante un aparato abigarrado de sobreinformación, donde en el mismo punto de importancia se jugaban los goles de Argentina con los secuestros de periodistas y la muerte y violación cada vez más notables de adolescentes. Así, el hombre medio pasaba complaciente por la existencia, siempre protegido por aquella resignación ancestral de fin de siglo. Pensó la hacedora de palabras. En este triángulo al sur del mundo, un aquelarre se celebraba en las llamadas instituciones de la justicia. Todo tenía precio. Hasta el más íntimo dolor de la memoria de aquellos jóvenes de los 70 había sido indemnizado. Lelia veía en aquella ululación de vanidades contenidas una perfecta resaca de lo que había dejado el gran maremoto de la invasión neoliberal en su territorio. Tanto tiempo había permanecido encerrada en su propia tragedia, que poco se había inmiscuido en los sufrimientos del mundo. Al declararse ya también un individuo fuera del manejo eterno al que se sometiera, pudo a su vez comenzar a mirar de otro modo el mundo circundante. La realidad era inmensamente más cruel y absurda de lo que podía ella alguna vez imaginarse. Tal vez, desde aquel día en que se acercó a la madre adolescente en retiro, la existencia de un mundo sufriente comenzó a abrirse ante ella, como si por primera vez pudiera verlo con autenticidad. Ya no eran estampas de la pobreza relatadas en las tertulias de los nuevos ricos, ni miradas fugaces a un submundo en el cual ella no participaba en absoluto. Por el contrario, tal vez demasiado tarde, Lelia trató de organizar en su mente aquel mapa de la injusticia del padecer ajeno del que tantos años había permanecido apartada sin saberlo.
Su memoria se volvía más nítida con los años, como si pudiera registrar cada momento con precisión fotográfica. Efectivamente, recordó, la noche que ella había dormido abrazada a Karen, Marcos no apareció. Por la mañana oyó la llave en la cerradura y se estremeció. Imaginaba cualquier desenlace. Afortunadamente, sus miedos resultaron infundados. Era María que acababa de volver. Lelia dio un suspiro de alivio. La extrañaba tanto. Tomó a Karen en sus brazos y bajó rápidamente las escaleras con una sonrisa. María, si supieras... La tuteaba de golpe, como si en aquellos días de ausencia hubiera descubierto que aquella mujer tan ajena era en verdad mucho más cercana de lo que parecía. María no se sorprendió. Lelia lo vio en su mirada. Tuvimos una discusión. Fue a raíz de las sábanas. María la miró con aflicción. Señora, yo le había pedido... No te preocupes. Dije que fue a raíz de eso. Yo no dije nada. Además... Se detuvo, puso a Karen en el suelo junto a su andador. La bebé colocó sus manitas con cara de concentración y empezó a hacer su rotonda en el living. Después, prosiguió Lelia, pasaron otras cosas que tal vez no quieras oír. María adquirió un gesto grave, como si su rostro se hubiera profundizado. Las líneas del entrecejo echaron sombras de una consternación que parecía venir de un conocimiento previo, una vida cuyos secretos llevaba consigo hacía tal vez mucho tiempo. Su aire concentrado, su parquedad, tal vez se debieran a alguna deliberada decisión de presentarse ante el mundo como una sombra, pasar desapercibida, decir y hacer lo indispensable. Puedo preparar unos mates si usted quiere, respondió. Me encantaría. Te acompaño a la cocina. Aquel ofrecimiento fue para Lelia la confirmación de que María comprendía todo. De algún modo había dado el primer paso para un acercamiento fraternal. No era su costumbre compartir unos mates con la patrona. Solo en su caso de que hubiera abierto alguna puerta y dejara entrar a Lelia en su vida, tal vez porque entreviera algún parentesco entre ambas, tal vez por pura compasión. El caso es que en aquellas circunstancias su ofrecimiento era toda una muestra de osadía. ¿Y si Marcos llegaba y las veía mateando como buenas amigas? María no se mostraba preocupada y se concentró en el rito delicadamente. Lelia la miraba con sorpresa y admiración. ¿Así que sos una experta? Y sí, es costumbre en mi país. Ah, ¿de dónde eras que no me dijiste? De Uruguay, señora. Lelia sonrió. Me gusta Uruguay. La gente es más delicada, más... tiene clase, quiero decir. Se enredaban las palabras. Y ahora estás en este horrible país. ¿Por qué te viniste? María bajó la cabeza. La vida, dijo. Cosas de la vida. Yo me iría a Uruguay. No me gusta acá. La gente es cruel, hipócrita. Es así en todas partes. Lo dijo con cierta contundencia. Lelia se apiadó. ¿Sufriste allá? María se encogió de hombros. Lelia no quiso preguntar más. Podía leer en su alma, inferir una historia posiblemente clásica. Malos tratos, abandono. ¿Tendría hijos? Recordó el juego con Karen. Indudablemente María había tenido un hijo. Cosas de la vida. ¿Qué más claro podía resultar? Lelia adaptaba en su imaginación la vida de aquella mujer a la propia. Era un modo de sentirse menos perdida.
Por otra parte, María dejaba entrever una tragedia de la que no daría cuenta clara con tanta facilidad. Lelia se sintió confiada y le refirió con detalle los últimos hechos. Habló y habló sin parar, sin mirarla. Tenía necesidad de desahogarse. Así lo había hecho con el padre Luis, solo que ahora la tenían sin cuidado los resultados. Confiaba porque sí, sabiendo perfectamente que se estaba exponiendo. Finalmente terminó con un suspiro y la miró. Los ojos de María estaban llenos de lágrimas. Lelia quedó conmovida. Perdón, no quise hacerte daño. No es nada, señora. Lelia le acercó su pañuelo. María se secó las lágrimas. Es que siento pena. ¿Qué va a hacer? Y... no sé. María fijó la vista en ella y su mirada adquirió una dureza súbita. Váyase, señora. ¿Qué? Que tiene que irse. Ya lo hice y no dio resultado, lo sabés. Haga la denuncia. María, se sorprendió Lelia. Que haga la denuncia, señora. Y agregó titubeando. Así empiezan. Después es peor. ¿Y qué sabés vos? María se levantó. Parecía contrariada. Se lo digo por la nena. Después es peor. Levantó las cosas de la mesa y se puso a ordenar la cocina. Lelia comprendió que no iba a decir una palabra más. Lo voy a pensar, María. Gracias. Lelia fue al living. Karen se había dormido sobre un almohadón. Tenía el dedo en la boca. Se quedó mirándola largamente. Se sentía extraña. ¿Quién era realmente aquella mujer que le daba semejantes consejos? No había imaginado que esto ocurriera. En realidad María era un personaje misterioso. Una cosa era imaginarlo, pero realmente aquel diálogo había sucedido. Aquella mujer había tenido la valentía o el descaro o la bondad de decirle que se fuera, que hiciera la denuncia. ¿Eran reales aquellas lágrimas o solo parte de una comedia? Otra vez la duda hizo presa de ella. En aquel punto se le mezclaba lo real con lo onírico. Poder encontrar cuál es la precisa línea que separa el sueño de la vigilia. Allí estaba el secreto de la comprensión del ser en la existencia. Una oscilación constante de salir y anidarse, de adueñarse de la conciencia y de renunciar a ella. El verdadero aprendizaje consiste en volvernos discípulos de nuestros sueños. En ello radica la esperanza del regreso. Lelia soñaba un templo. Por aquellos días sus visiones oníricas se volvían recurrentes otra vez. El alma había vuelto al cuerpo. Tal vez eso había querido decir el poeta cuando afirmara aquella frase que quedaría en ella fraguada como una sentencia consoladora. Soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura. El alma retornando al viejo templo, anidándose. Recordaba a Jesús en aquella estremecedora afirmación. En 3 días derribaré este templo, en 3 días lo reconstruiré. ¿No era ese el retorno a la plenitud de la unidad? ¿Y acaso no podía afirmar ante tan inédita empresa que efectivamente su reino no era de este mundo? ¿Quién ha podido devenir en total coincidencia con el universo? ¿Cómo habría de ingresar al reino de su Padre? ¿Por qué corpóreo y no un simple hálito, aire del aire, un estremecimiento enamorado entre las brisas de la mañana cuando ya no estaba su cuerpo? Y los cobardes se apoderaron del niño. ¿Qué enunciación llevó María? ¿Qué ensueño de su dolor pudo florecer entre aquellas rocas para que lograra personificar una ingenua y dulce imagen del amado perdido?
Todo sucedía de tal modo. El dolor da luz el mito, suponiendo el consuelo. No es de imaginar entonces que no hay peor bálsamo que el barniz de lo ilusorio. La herida que no se ve es la que más sangra. Y he aquí que en el gélido ángel de la resurrección soñaba. El barniz de un sueño que debía soñarse dejó de solo la herida del sufriente. Eso pudo ser el inicio de la gran cruzada cínica, las piedras que bajo su lustre asfixiaron la leal y firme roca que Jesús le señalara a Pedro con embriagadora ingenuidad. Sobre esta roca construirás mi iglesia. Los pensamientos agolpaban con urgencia, sin ceder lugar al verbo. Esa concesión sucesiva que es todo relato, diría, tal vez, la hacedora de palabras. Lelia tomó a Karen en brazos y le llevó a la cuna. María dejó el almuerzo y la cena preparados y se dispuso a retirarse, pero antes subió hasta la habitación de Lelia y le extendió una tarjetita. Ella la miró con gesto interrogante. Me tomé el atrevimiento, se disculpó. Me la dieron hace tiempo. La conservé no sé por qué. Tal vez a usted le sirva. La tarjeta tenía una sigla GMM. Grupo de mujeres maltratadas. Acudir a dirección y teléfono. Gracias, dijo Lelia molesta, pero creo que puedo sola. Usted dirá, señora. Miró tristemente a Karen, que dormía en la cuna. Les deseo lo mejor. María se alejó. Tenía un aire abrumado. Parecía vencida. Tal vez no volviera nunca. Se alarmó Lelia, prestando atención a sus últimas palabras. Les deseo lo mejor. A pesar del desdén, puso cuidadosamente la tarjetita en el último rincón de su billetera. Estaba exhausta. Todo había resultado muy extraño. La simultaneidad de pensamientos que iban y venían se contradecían entre sí. Sumado esto a la extraña reacción de su empleada, le habían generado una inquietud que la ponía molesta consigo mismo. No quería ver lo que veía, y aquella voluntad imposible de llevar a cabo la había terminado por derrumbar. Cayó en un hondo sueño, de aquellos que le sucedían en los momentos de extremo cansancio. Durmió con Karen hasta el atardecer. Al despertarse, estaba confusa. Resonaban en su cabeza las palabras de María. Váyase, después es peor. ¿Qué sabía ella? ¿Cómo podía generalizar así? Cada historia es única. En todo caso, tal vez la de María hubiese sido lo suficientemente grave como para verse obligada a emigrar. ¿No era eso la que la había traído hasta este país? ¿Y si no había tal historia? ¿Acaso trabajaba para alguna agencia de mujeres maltratadas? ¿O era parte, o había conocido a Marcos y sabía cosas que ella desconocía? La luz del atardecer entró por las ventanas descubiertas. Era la hora que más adoraba Lelia. Aprestó a Karen para salir a ver la puesta del sol. No quería pensar. Deseaba permanecer en un eterno presente, detener el tiempo, hacer de cada momento aquel universo que se bastaba a sí mismo, tal cual lo recordaba en su niñez. Tomó un taxi hasta la Recoleta. En el bosque que cruzaba, pasando la feria artesanal, el ocre de los ombúes gigantes parecía irreal. Lily le contó a Karen cuentos de duendes que se escondían en los huecos y vivían allí, apartados del mundo, hasta que la luna volvía a brillar en el cielo. Entonces se atrevían a salir, hablaban con las criaturas de la noche, se sentían a salvo bajo la maternal caricia lunar, ya que no hacía mucho tiempo que el mundo de los hombres los había desterrado hacia las fábulas. Apelaba al rítmico golpeteo de las palabras, a las aéreas vocales que iniciaba e interrumpía la historia.
traducía su imaginario en ritmos, sonidos y gestos. Aquel lenguaje donde intuitivamente nacen las primeras atmósferas como embriones del significado que la palabra dará a luz. Pasaron largas horas allí. Volvieron ya entrada la noche. La luna estaba menguante. Tomó el ascensor y al llegar al umbral de la puerta se detuvo indecisa. Las luces estaban prendidas y oyó el televisor. Obviamente Marcos estaba adentro. Se quedó en silencio. Karen, en cambio, comenzó a lloriquear. La tomó en brazos y otra vez se apoderó de ella el instinto de huir. Palpó en su billetera la tarjetita que le había dado María aquella tarde. No tuvo más tiempo. Marcos abrió la puerta. ¿Qué pasa? ¿No entras? Lilia bajó la vista. Otra vez crecía la ola de furia. ¿Por qué no te fuiste? Marcos se echó a reír. Vos estás chiflada como siempre. La tomó de un brazo. Entrad una vez. Cerró la puerta con violencia y la arrastró hasta el centro del living. La casa estaba a oscuras. Solo resplandecían las luces parpadeantes del televisor. Así que ahora me echas de mi propia casa. Miró a Karen. Lilia la cubrió con sus brazos y retrocedió. Marcos se agazapó sobre ella y se la arrebató. Es mi hija. ¿Entendiste bien? Lilia se arrojó sobre Marcos. Devolveme a Karen. Marcos le dio un empujón que la hizo caer sobre la alfombra. Loca. Inútil. Repetía. Le temblaba la voz de odio. Devolveme a Karen. Decía Lelia todavía en el piso y agregó con voz vacilante. ¡O te denuncio! ¿Qué vas a hacer vos? Pura alaraca. Marco se burlaba ahora. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a llevar a tu hija a la habitación para que pueda descansar con su padre en vez de andar dando vueltas con una delirante como vos. ¡Deja a mi bebé! Lelia corrió a Marcos hasta la habitación y se puso delante. ¡Deja a mi bebé! No me digas. Fíjate, la loca viene a darme órdenes. Karen no paraba de llorar. ¡Andate de esta casa! Marcos le puso una mano en el cuello. Tené cuidado conmigo. Lelia temblaba. Se desprendió como pudo de él y se precipitó hacia el living. Palpó con urgencia su billetera. Sacó la tarjeta, miró el número y la guardó inmediatamente. Tomó el teléfono. Marcos bajó corriendo y le desconectó el cable. ¡Idiota! ¿Qué ibas a hacer? Casi me matás. No te hagas la víctima. Apenas te puse la mano en el cuello. ¡Casi me matás! Gritó Lelia y estalló en llanto. Karen había quedado sola arriba. Sus quejidos la desgarraban. Su pecho se ahogaba y sin poder parar de llorar repetía una y otra vez. ¡Andate! ¡Andate de esta casa! Afuera se escucharon chistidos. Marco se calmó de pronto. Bien, ya armaste suficiente escándalo. La miró con desprecio. Y sabes que no pienso ser parte de tu conventillo. Tomó su sobretodo, las llaves y abrió la puerta. Lelia se adelantó con la esperanza de que hubiera alguien, pero milagrosamente el palier estaba vacío. Marcos le cerró la puerta a las narices y se fue. Lelia corrió hasta arriba, donde había quedado Karen paralizada, sin poder dejar de llorar, sentadita junto a la habitación de Marcos. La abrazó, la llevó a su pieza, la recostó sobre su pecho, le dio la mamadera. La beba la rechazó.
Berreaba sin parar. No había caso. Durante toda la noche los llantos de Karen se oyeron en la casa. Lelia no sabía qué hacer. Finalmente, entrada la madrugada, Karen se fue durmiendo entre hipos. Lelia veló hasta entrada la mañana. El aturdimiento era tal que no podía moverse. Le dolía el cuerpo. Se sentó en la cama mirando a un punto fijo, inespecífico. ¿Qué había pasado? Aquel sentimiento de irrealidad volvía a apoderarse de ella. Resultaba más fácil suponer que su percepción la traicionaba. Sentía vértigo. Temió que pudiera volverse presa de uno de aquellos estados de pánico que la aquejaban desde la niñez. ¿Cómo podía haber sucedido aquello? No terminaba de convencerse. Contempló a Karen. Parecía haber recuperado la calma. En su semblante no había huellas de agitación. Dormía, respirando acompasadamente. Aquella aparente serenidad aumentaba su incertidumbre. ¿Cómo podía asegurar que aquella noche no había sido un producto más de su extravío? Necesitaba urgente algún testigo. Alguien que le dijera que no era falso aquel recuerdo, que no estaba enloqueciendo. Sus pesadillas habían roto la frontera entre lo onírico y la vigilia, y ahora, ya sin un límite preciso entre lo real y lo fantástico, podía ella fraguar cualquier sueño como una experiencia francamente vivida. El silencio de la casa era absoluto. Se oía el vibrar de los ventanales, el zumbido del ascensor que iba y venía. Solo la respiración de Karen la sostenía en la realidad, como si todo perdiera súbitamente gravedad. Las cosas, los colores desprendiéndose de los objetos, se le figuraban manchas sin sentido. Se agarró la cabeza, si al menos sintiera los pasos de María, aquel consuelo de ruidos familiares, el zumbido de la aspiradora, el ruido de los platos, el encendido del lavarropas, aquellos pasos rápidos, siempre seguros, que se dirigían de un sitio al otro de la casa con un sentido concreto. Al menos aquello le hubiera echado un dejo de realidad a lo que percibía como un incipiente ataque. Pero lo había sabido el día anterior. María ya no habría de volver. Le había dejado su pequeño legado como quien lanza una cuerda demasiado endeble al que ha caído en un cenagal. Al menos había tenido aquella atención. Buscó su billetera y sacó la tarjeta. Se quedó observándola a largo rato. La palpaba. Parecía asirse de ella como del único rastro que había quedado de aquella realidad que le huía bajo la presencia de su perplejidad. Nunca había tomado en serio aquellos lugares donde solían reunirse los apaleados, los parias de la sociedad. Más bien siempre le habían parecido una suerte de artificio. Aquellas siglas le producían cierta sensación de solemnidad grotesca. Sin embargo, en aquel momento su espíritu crítico naufragaba bajo la ferocidad de las circunstancias. El desasosiego iba en aumento. El silencio resonaba como una estridencia. El vibrar de los cristales aturdía sus oídos. Sentía que zumbaba su cabeza. Relampagueaban abigarradas escenas de su vida. La casa, su padre, el cortejo del cementerio en el entierro de su madre, los últimos días de Ramona, el padre Luis, el horizonte del Paraná que se alejaba melancólicamente, hundiéndose, arrastrando con sus recuerdos de niña los tiempos diáfanos, los ensueños más íntimos, como un barco corroyéndose, desarticulándose ante un remolino de angustia. Luces brillantes la enceguecían. Al cerrar los ojos pensó que iba a enloquecer. Le faltaba el aire. Se levantó bruscamente, abrió las ventanas. Antes cuidó de arropar bien a Karen. Se inclinó tratando de llenar sus pulmones de oxígeno, pero fue en vano. La respiración era corta. El corazón latía rápido y las manos sudaban. El cielo parecía una mancha sin sentido, rodeada de absurdas masas blancas.
Hacia abajo, la avenida se contorsionaba con un zigzagueo insoportable. Cerró la ventana. Sentía que se ahogaba. Huir, huir, siempre huir. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? El mundo se había tornado absurdo. Nada tenía existencia real. Las cosas parecían desprenderse de su significado. Sentía náuseas y un mareo feroz, como si estuviera navegando en un pequeño bote en medio de la tormenta. Se arrastró hasta el baño. Se detuvo tomándose del lavatorio. El espejo le devolvió una imagen que no parecía ser la suya. Sintió que se desvanecía. Los rasgos desarticulados. Parecía haberse roto la cadena del orden. Un ser semejante a una masa informe y desbordada invadía todas las cosas. Absurdo, diría tiempo después. Absurdo, esa es la palabra. Cuando se rompe el usual significado en el cual adormecemos tranquilos nuestro acontecer, como si fuéramos necesarios, inequívocos para alguien, como si hubiera un orden previo de plenitudes y vacíos de tiempos y pausas, pero en verdad nada de eso era más que presunciones de una percepción desesperada por arrojar un cosmos sobre la ausencia de significado de todo lo existente. No podía enunciar aquello, solo sentirlo, y aferrada al lavatorio, Lelia vio su cara transformada en una triste sucesión de formas inespecíficas. Sintió que el aire definitivamente se negaba a entrar a sus pulmones. Cayó sobre el asiento del inodoro, y como una ola que viniera de muy lejos, un torrente de antiguo dolor del que no era dueña, la inundó por completo. Golpeó sobre su pecho y se abrió en un amplio sollozo. Así permaneció largo rato. Recordaba aquella misma, o al menos similar sensación, cuando de niña, corriendo del colegio a su casa, sintió la ola salvadora que venía en su consuelo. Llorar la vida entera, diría más tarde la anciana de toga gris, si se ha vivido a la sombra de todos nuestros deseos. Cuando, pasado un buen rato, logró reponerse, volvió a mirarse en el espejo. Tenía un moretón en el cuello, otro en el brazo y otro más grande en el muslo. Verificar aquellas marcas le produjo inmenso alivio. Eran los testimonios de una realidad que pasaba más allá del filtro de su percepción desquiciada. La furia volvía para protegerla de aquel sentimiento de locura. Bajó al living y echó traba a la puerta. Aunque Marcos llegara en aquel momento, no le sería tan fácil entrar y tendría tiempo de llamar a alguien para pedir ayuda. Se sentía irritantemente sucia. Puso el agua en la bañera y se sumergió durante largo rato. Quedó entredormida, amparada por la tibia caricia del agua. Sumergirse y ya no regresar. Dormir eternamente según sus antiguas y más dulces ensoñaciones. El baño había sido verdaderamente reparador. Las fuerzas volvían a ella. Era una fuerza imperativa que dictaba un destino signando su vida en la de Karen, haciendo de aquello que unas horas atrás fuese la devastación de su ser, una nueva flama, como el ave fénix, pensó, renaciendo de sus cenizas. Si cada mito se corresponde con un estado de nuestra vida, de buscarlos minuciosamente comprenderíamos hasta qué punto nuestras fábulas son las mismas, solo alteradas por el orden arbitrario de las contingencias. Así recordó la dama del café, que ahora miraba desde el ventanal el palacio de tribunales. Así, en igual medida, imaginó más allá en la memoria la mujer que tenía ante sí la copa a medio beber y la cajita rebosante de pastillas. Unas y otras entretejerían la trama de una vida que no podía relatarse a sí misma más que en capas que se superponían unas sobre otras. Así
eternamente la trama imperfecta donde el pensamiento arropa hondura sobre la linealidad de los hechos. Otra vez las pinceladas sueltas en el hilo perdido de los acontecimientos. ¿Cómo recordar toda la vida cuando se ha vivido la misma historia de tantas imponderables maneras? Como una mancha de humedad, como una hendidura gris en el recuerdo, suceden aquellas imágenes. La casa. Recuerda a la mujer que mira sin parar hacia el palacio de tribunales. Efectivamente era una idea de ruina, algo gris y polvorienta, que le hacía pensar en que aquello eran puras ilusiones de María. Caminó cuadras, empujando el cochecito con Karen, que parecía una astronauta de tan arropada que estaba. Se equivocó varias veces. Algo faltaba en la dirección. Buscó afanosamente el cartelito que dijera GMM. No había tal cartel. Se detuvo en un derruido edificio de la calle Aráoz. Aquel lugar parecía haber sido, en algún tiempo, una mansión aristocrática. Generalmente aquellas construcciones fabulosas y amaneradas dejan pálidos reflejos de su gloria pasada. Angelitos que sostienen balcones rococó, grandes puertas de madera labrada con incontables ondulaciones, algún arcángel tocando la trompeta bajo una nube de telarañas. Una mujer desaliñada le abrió. Batón mal abrochado, la melena canosa y apenas sostenida con algunas horquillas. «¿Qué quiere?», le dijo con voz ronca. «Ya no hay habitaciones si eso busca». Lely le extendió la tarjetita. «Ah, esas. Ni me diga. Se mudaron al edificio de allá a la vuelta. Vaya a saber cómo trabaja esa gente», gruñó la vieja. «Acá hace tiempo que no están. ¿Desde que les vino el subsidio ese?» Lelia no quiso ahondar. Solo se limitó a pedir indicaciones más precisas. Dio la vuelta y al doblar la esquina vi un edificio flamante con grandes ventanales hacia afuera que mostraban lo que podía ser una sala de conferencias. En letras rojas un cartel rezaba GMM. Grupo de mujeres maltratadas.